¿Estamos? ¿Estamos? ¿Tenés todo? Sí, sí, sí. Ah, espera, espera. Soy yo. ¿Querés que te presente algo? ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Contreras, yo trabajo en el hospital privado y me dieron para que les hable de este tema tan divertido que es miocardiopatías restrictivas. Bueno, la idea de la clase, lo que me pidieron es que dé una descripción general de cómo se presentan estas enfermedades y cómo tratar de llegar a un diagnóstico y hablar en particular de las enfermedades más prevalentes, que esto es casi como un chiste de las más prevalentes, porque es una enfermedad rara. Esto es una línea de tiempo sobre la clasificación de las miocardiopatías, desde las primeras descripciones intentos de descripción de miocardiopatías hasta la actualidad han pasado un montón de formas de clasificarla y se ha empezado a hacer un poco más estructurado desde el inicio de los años 2000. En el año 2006 la Asociación Americana de Cardiología y en el 2008 el Colegio Europeo de Cardiología hacen o presentan una clasificación de las miocardiopatías y los dos más o menos, las dos sociedades dicen más o menos lo mismo, nada más que desde un punto de vista un poco diferente. El Colegio Americano empieza hablando de si son genéticas, si son mixtas o si son adquiridas, y la Sociedad Europea de Cardiología inicia, digamos, hablando del fenotipo de la miocardiopatía, o sea, fenotípicamente cómo son las miocardiopatías y después las diferencias en familiares o no familiares. A esto, años después, le asociaron una forma de clasificación que intentaba secuenciar las enfermedades por digamos, su historia genética, pero esto cayó un poco en desuso y en el año 2023 se publicó la última guía europea de miocardiopatías en las que vuelve a hacer hincapié respecto al fenotipo de las miocardiopatías y cambia algunas cosas que principalmente lo que hace es clasificar las tres más importantes o las cuatro más importantes, que es la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que puede involucrar el ventrículo izquierdo también, las miocardiopatías restrictivas, y agrega un quinto grupo que es una miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo, con deterioro de la función ventricular. Cuando uno habla de fenotipo, ¿a qué se refiere? Básicamente se refiere al aspecto ecocardiográfico o de la resonancia. Entonces, en una miocardiopatía hipertrófica, ¿qué es lo que prevalece? La hipertrofia del ventrículo izquierdo sin una causa aparente, con función sistólica inicialmente preservada. En la dilatada, el ventrículo izquierdo dilatado. En la no dilatada, el ventrículo izquierdo no dilatado con caída de la fracción de eyección y suelen tener algún patrón de fibrosis en la resonancia. En la displasia ritmogénica, el compromiso del ventrículo derecho, sobre todo visto en resonancia, también en eco, y con reemplazo de las fibras musculares. Y en la miocardiopatía restrictiva, es un ventrículo de tamaño normal, con función sistólica inicialmente reservada, y en general tienen aurículas izquierdas muy dilatadas, se suele asociar con fibrilación auricular y suelen tener hipertensión pulmonar.
Si hay alguna duda, me interrumpen y charlamos. Dentro de las miocardiopatías restrictivas, hay básicamente, esto puede variar un poco, pero hay básicamente cuatro tipos que son desórdenes de tipo de enfermedades infiltrativas, de enfermedades de depósito, enfermedades del endomiocardio y enfermedades intersticiales. Y dentro de todas de estos cuatro subtipos, hay algunas que las llaman verdaderas miocardiopatías restrictivas y otras que es una enfermedad miocárdica que tiene fisiología restrictiva y que muchas veces se confunde. Entonces, ven que las infiltrativas, la amiloidosis, que tienen un carácter genético, o las amiloidosis no genéticas, AL, relacionadas a mielomas, las enfermedades por depósito, la pura es relacionada a desmina, pero después hay algunas que podemos llegar a ver en la práctica, por ejemplo, en la enfermedad de Fabry. Después tenemos las intersticiales puras, que digamos, lo que uno debería recordar es la miocardiopatía restrictiva idiopática o primaria, que no le encontramos otra causa. Las no genéticas es la radiación y las enfermedades endomiocárdicas son todas las fibrosis del endomiocárdica, tropicales, no tropicales, idiopáticas, etc. ¿Hay algún otro cuadrito? En la guía europea está este mismo cuadrito un poco actualizado con algunos cambios en esto, pero básicamente es eso. Entonces, acá ven, esto es una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía hipertrófica y una miocardiopatía restrictiva. Entonces, si ven, ese es el fenotipo. Si el ventrículo izquierdo dilatado, puede estar el ventrículo derecho dilatado en una dilatada, prevalencia, la importancia de la hipertrofia en la miohipertrófica, y en una restrictiva los ventrículos pueden ser de las paredes normales o levemente hipertróficas, de tamaño normal, la función sistólica inicialmente preservada, y unas aurículas enormes, y en el eco hipertensión pulmonar y lo que les dije recién, fibrilación auricular. Entonces, ¿qué son? Grupos de enfermedades de diversas etiologías caracterizadas por anormalidades del miocito y o de la matriz extracelular que termina en una alteración de la relajación ventricular, y lo que caracteriza es la rigidez de las cavidades, sobre todo de los ventrículos, para llenarse. Entonces, las claves en el eco: la dilatación vía auricular, la fracción de eyección normal o levemente deprimida, puede ser del VI o de ambos ventrículos, y los ventrículos no dilatados. ¿Estamos? ¿Qué hay que tener en cuenta? Porque cuando uno las trata digamos, de englobar o de tratar de clasificar, siempre hay incongruencias. O sea, cuando uno quiere ajustarse estrictamente a las definiciones, a veces hay cosas que se nos salen de las definiciones. Entonces, ¿qué pasa? Habitualmente está el ventrículo izquierdo puede estar levemente hipertrófico, y eso no descarta que sea miorestrictivo. O sea, puede tener algún grado de hipertrofia. Ya vamos a ver, las infiltrativas, por ejemplo, la amiloidosis mimetiza una miocardiopatía hipertrófica. O sea que puede tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, no cae dentro del grupo con espesor normal. Es espesor está hipertrófico. Sin embargo, es uno, digamos, diría la piedra angular o la enfermedad característica de la miocardiopatía restrictiva, es la amiloidosis. Entonces, puede haber algún grado de hipertrofia. La otra cosa, uno en la cabeza, cuando hace un ecocardiograma, cuando te llaman para preguntarte si sospechas amiloidosis, por ejemplo, uno tiene en la cabeza: ¿es una miocardiopatía restrictiva? Es muy fácil, le pongo el Doppler en la válvula mitral, y si tiene patrón restrictivo, tiene amiloidosis, y si no tiene patrón restrictivo, no es una miocardiopatía restrictiva. Error. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de tiempo. Y estas enfermedades inicialmente
pueden tener un patrón diastólico normal o pseudo normal o incluso de relajación prolongada. ¿Tá? Y de otra forma, una miocardiopatía dilatada que esté sobrecargado de volumen y esté descompensado va a tener fisiología restrictiva. Y por tener fisiología restrictiva no es una miocardiopatía restrictiva. ¿Tá? Entonces, ojo, no guiarse solamente por lo que vemos en el eco en la fisiología del llenado del ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Por eso es esto de acá, la presencia de fisiología restrictiva no es sinónimo de miocardiopatía restrictiva. ¿Estamos? Y la otra cosa que no tiene en cuenta la clasificación, y que ustedes van a ver mucho, a lo mejor no por lo que les diga yo, o no me acuerdo, o por ahí no estoy tan bien, pero lo que van a ver es que muchas de estas enfermedades evolucionan en el tiempo o comparten algunos patrones. Por ejemplo, a veces parece una miocardiopatía hipertrófica, no tan marcada, y termina siendo como un patrón restrictivo en el seguimiento. O empieza como restricción y termina siendo una miocardiopatía dilatada, como por ejemplo la sarcoidosis. Entonces puede haber variación. O el mismo gen en un familiar se manifiesta como miohipertrófica y en otro familiar se manifiesta como miorestrictiva. ¿Estamos? Entonces, los fenotipos por ahí, o estos cambios en la evolución de los fenotipos no está tan contemplado, no tan tenido en cuenta en la clasificación. Solamente esto les quería mostrar con respecto a cómo se presentan estas enfermedades. Recuerden que cuando el ventrículo se contrae, ¿sí? Es como si uno apretara una pelotita de goma, el miocardio, digamos, la fibra miocárdica se acorta, ya se deforma en el tiempo, la base y el ápex se acercan, entonces la cavidad se achica, se retuerce. Recuerden que el ventrículo izquierdo cuando se contrae, no es que se contrae como si estuviésemos apretando un trapo así en el piso, sino que se contrae como si nosotros estuviésemos retorciendo un trapo de piso. Es la forma más efectiva de eyectar sangre, ¿sí? Y eso se da por la disposición de las fibras miocárdicas en ambos ventrículos. Las fibras miocárdicas en el endocardio son longitudinales, en el epicardio son más circunferenciales. Entonces, cuando se contraen, eso hace que tenga un fenómeno de torsión, se llama. Y de hecho, la base se torsiona en contra del ápex. Y por eso es como que se retuerce, como que se exprime el ventrículo izquierdo. Entonces, eso pasa durante la sístole, se torsiona y eyecta la sangre de adentro de la cámara. Cuando empieza la relajación, esa torsión se distorsiona. Y ese fenómeno de distorsión provoca una aspiración del ventrículo izquierdo sobre la aurícula izquierda llena, ¿sí? Y eso chupa sangre y provoca el periodo de llenado rápido del ventrículo izquierdo. Entonces, normalmente, una relajación normal es aquella en la cual se llena el ventrículo izquierdo bajo unas condiciones de presión que se mantienen normales. Entonces, estas enfermedades lo que hacen es, como al transformar al ventrículo izquierdo en una cavidad rígida, poco distensible, el ventrículo se llena, pero ¿qué pasa? Se llena poco y a expensas de tener las presiones elevadas intracardíacas, ¿sí? Y eso es lo que provoca los síntomas. ¿Estamos? Y en definitiva, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiestan estas enfermedades? Como un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Recuerden que teníamos un ventrículo de tamaño normal, con hipertrofia leve o sin hipertrofia, con fracción de eyección normal, las aurículas grandes. ¿Qué les pasa dentro de a las aurículas ventrículas? Están funcionando con presiones elevadas. ¿Tá? Y eso es lo que nos va a provocar los síntomas. ¿Estamos? Entonces, esta
estas cámaras con reducción de la complacencia del ventrículo izquierdo, que está dado por propiedades anormales del músculo y del intersticio, lleva a disfunción diastólica y a los síntomas que tienen los pacientes. ¿Tá? El trastorno en la relajación empeora con el ejercicio. Al hacer ejercicio, el llenado, la necesidad de llenar y de tener un incremento del volumen sistólico se logra en los pacientes con fracción de eyección preservada, pero a expensas de que aumenta muchísimo las presiones adentro de la cavidad. Eso repercute en la aurícula izquierda y eso repercute en el lecho vascular pulmonar y eso da los síntomas que tienen los pacientes, que es disnea sobre todo. Y además, estos pacientes, como el ventrículo izquierdo está rígido, muy rígido, digamos, porque una cosa es tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en un paciente hipertenso u obeso, pero otra cosa es con un paciente con miocardiopatía restrictiva. El ventrículo está aún más rígido y tiene poca capacidad de distenderse. Entonces, estos pacientes, si los tratamos con beta bloqueantes o queremos mejorar el llenado, no lo logramos porque el ventrículo está rígido. Entonces, ¿cómo se compensa o cómo intentan incrementar el volumen sistólico? Aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, si a este paciente le impedimos que le aumente la frecuencia cardíaca o le bajamos mucho la presión arterial, en realidad no le hacemos nada o hasta podemos empeorar, incluso. Por eso la flechita esa les puse, porque en este caso es un caso especial. Entonces, ¿cómo es la respuesta al ejercicio o cómo incrementan el volumen sistólico de estos pacientes? Aumentando la frecuencia cardíaca. Si a esto hay algunas enfermedades que además afectan el sistema autonómico, o sea que no van a poder incrementar la frecuencia cardíaca, explica mucho de los síntomas o incluso la presencia de hipotensión arterial con el esfuerzo. No pueden aumentar la frecuencia cardíaca, no aumenta el gasto cardíaco, les cae la presión arterial. ¿Estamos? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas tienen? Falta de aire, como el ventrículo izquierdo, también esto puede pasar en el ventrículo derecho, pueden tener edemas, ingurgitación yugular, las presiones, como les dije, elevadas en la intracavitario, fibrilación auricular es sumamente frecuente, las aurículas enormes y la presencia de fibrilación auricular, y esto que es lo que ya les repetí 20 veces. Esto era para marcarles que inicialmente en la enfermedad pueden tener la función diastólica en grados bajos de disfunción diastólica y no porque esté acá significa que no tengan miocardiopatía restrictiva. ¿Estamos? ¿Qué pasa con el tiempo? Inicialmente el paciente tiene función sistólica MI preservada, fracción de eyección preservada, pero con el tiempo puede llevar a que algo se deteriore. Si uno quiere encontrar esto inicialmente o estudiar esto en periodos en los que la fracción de eyección está preservada, haciendo strain, por ejemplo, longitudinal del ventrículo izquierdo, podemos encontrar alteraciones tempranas. Por ejemplo, en la amiloidosis es muy común, si uno lo sospecha, usar parámetros de strain para tratar de detectarlo antes de que sea muy manifiesta la enfermedad. Y por supuesto, en el tiempo y al final hay un gran remodelado de las aurículas con una severa dilatación vía auricular y la presencia de fibrilación auricular. Bueno, esto yo lo había puesto solamente para recordarles cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca preservada, que si quieren lo hablamos después. Y la otra cosa es que es muy importante y que siempre salen motivo de preguntas y aparte de dudas en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente que le falta el aire, que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, que cuando le hacemos el eco la fracción de eyección está normal y no nos llama nada la atención. Entonces, recordar que para descartar que tengo una miocardiopatía restrictiva, primero tenemos que descartar las causas más comunes de sobrecarga, valvulopatías,
que sea una cardiopatía hipertensiva, que tenga compromiso del pericardio y sea una pericarditis constrictiva. ¿Estamos? Entonces hay que descartar eso para recién pensar o ponernos a buscar miocardiopatía restrictiva. Recuerden que la alteración en la compliance del ventrículo también puede ser dada por el pericardio. Si el pericardio se calcifica y está rígido, le hace que tenga una restricción en el llenado, parecido a la que provoca el músculo o el intersticio en las miocardiopatías restrictivas. ¿Cuál es una forma que van a ver en los libros muy comúnmente? Una forma de diferenciarla? En los libros van a ver esto, que todo el tiempo lo estamos explicando, que es medir el volumen sistólico del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Simultáneamente, acá arriba es un paciente con pericarditis constrictiva y acá abajo un paciente con restricción, con miocardiopatía restrictiva. Recuerden que en la miocardiopatía restrictiva, si bien está rígido el ventrículo, algún grado de complacencia tiene. En cambio, en la pericarditis constrictiva hay un bodoque de calcio habitualmente, que hace que no tenga nada digamos, de complacencia. Entonces, en un paciente con el pericardio rígido, cuando el paciente inspira y incrementa el llenado del ventrículo derecho, el ventrículo derecho se expande, normalmente se expande hacia el pericardio, ¿sí? Porque tiene el ventrículo izquierdo de un lado y del otro lado la complacencia de la cavidad pericardio. Pero acá está rígida, entonces ¿qué pasa? El paciente inspira, se llena el ventrículo derecho, pero se encuentra con la rigidez del pericardio. Entonces, ¿qué pasa? Se llena y le ocupa espacio al ventrículo izquierdo, o sea, tiene incremento de la interdependencia ventricular. Abomba el septum interventricular hacia el lado izquierdo. Entonces, la cavidad del ventrículo izquierdo se achica. Entonces, en inspiración, se aumenta el volumen sistólico del ventrículo derecho y se achica el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. En cambio, con expiración, cuando el paciente exhala, el ventrículo derecho se vacía y disminuye el volumen sistólico del ventrículo derecho y aumenta el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Entonces, esto es una manifestación hemodinámica de la interdependencia ventricular. Y es lo que explica la variabilidad respiratoria en los flujos mitrales, explica el pulso paradojal cuando uno toma la presión, ¿sí? En cambio, en la miocardiopatía restrictiva, al tener algo de complacencia, el ventrículo izquierdo no se abomba tanto el septum interventricular para uno o para otro lado. Entonces se ve que con la inspiración y con la expiración, los dos ventrículos van para arriba o para abajo, más o menos siguiéndose, ¿sí? Y en ambos casos podemos ver digamos, una imagen de biplató o de raíz cuadrada, un llenado, digamos, un incremento de las presiones rápidas en las presiones diastólicas de ambos ventrículos. Bueno, esto era lo que les expliqué recién. Y entonces, para hacer el diagnóstico, entonces descartamos, tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y sospechamos que puede tener una miocardiopatía restrictiva. Entonces le hacemos un ecocardiograma. Lo que dice el artículo y las guías también algo lo da a entender o nos mandan a este artículo, dice, fíjense en cómo está el ventrículo izquierdo. Si está hipertrófico o levemente hipertrófico o si no tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si tiene hipertrofia, tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada,
Piensen en estas tres cosas. Primero, cardiopatía hipertensiva, ¿no? Si la tiene o no la tiene, cómo está, si tiene historia de hipertensión arterial, si es obeso, etc. ¿Tiene miocardiopatía hipertrófica? Sospechamos que es una miocardiopatía hipertrófica. O puede ser que tenga una miocardiopatía restrictiva infiltrativa, o sea, de las que mimetizan la miocardiopatía hipertrófica. ¿Cuáles son? Las por depósito. La amiloide o Fabry, Danner, esas cosas. ¿Tá? O sea, en adultos, como somos todos cardiólogos de adultos, sería amiloidosis AL o TTR y Fabry, digamos. ¿Sí? O alguna otra que pueda provocar hipertrofia, pero que no son tan comunes. ¿Tá? Si el ventrículo no está hipertrófico y tiene claramente insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, una insuficiencia cardíaca de alto flujo, descartar pericarditis constrictiva o pensar en miocardiopatía, miocardiopatía restrictiva. ¿Cuáles? Ver el endocardio, pensar que si es radiación, si tiene restricción idiopática o si tiene sobrecarga de hierro, hemocromatosis. ¿Estamos? Bien. Esto lo saqué de la guía de miohipertrófica, de miocardiopatías, en la que dice que, digamos, además de este primer paso que pensamos recién, es que deberíamos esperar un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que, supongamos que le pusimos tratamiento, lo vimos que estaba lleno de líquido, le pusimos diurético, una forma medio práctica de descartar que no sea, por ejemplo, cardiopatía hipertensiva. O sea, lo vimos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en la primera consulta no vamos a pensar que tiene amiloidosis. Lo primero que vamos a pensar es que un paciente que tiene historia de hipertensión arterial y una miocardiopatía hipertensiva. Entonces, a lo mejor le ponemos tratamiento, le bajamos la presión, le ponemos diuréticos, etcétera, y repetimos el eco. Y a lo mejor en el eco vemos que ya la fisiología restrictiva cambió. O sea, tenía una onda de picuda con onda A chiquitita, una relación de A mayor a 2 y le pusimos tratamiento y ahora se puso mejor. Es posible que no sea una miocardiopatía. Entonces no nos deberíamos apresurar a pensar que tiene restricción con nuestro primer abordaje con el paciente. ¿Estamos? Entonces lo que recomiendan es hacer un chequeo, una historia clínica más completa, pensar en qué tiene la familia, los antecedentes bien, esperar meses, unos meses, 6 meses recomienda, repetir la evaluación y bueno, y ahí ver si tiene realmente restricción o no. Para hacer el diagnóstico, para llegar para atrás a estas enfermedades, lo que sugiere es tener en mente, digamos, no las vamos a repetir primero porque no me las acuerdo y como no está cómodo leerlas y aparte están en las guías, pero lo que podemos hacer es ver con los hallazgos del eco, con los hallazgos de la clínica, con los hallazgos de la historia familiar, con los hallazgos del electrocardiograma. El electrocardiograma de esta enfermedad tiene una importancia muy importante. Entonces, con esas cosas nosotros podemos tener algunos indicios, banderas rojas, le llaman ahora que está de moda esto de las banderas rojas, algunos indicios para que nos lleven a pensar en algunas enfermedades. ¿Estamos? La más fácil de todas es, tenemos un paciente con hipertrofia, fracción de eyección preservada, hipertrofia ventricular, medio que mimetiza una miocardiopatía hipertrófica, y le hacemos un electro y tiene bajo voltaje. O sea, hay una discordancia entre el electrocardiograma y lo que se ve en el ecocardiograma. Entonces, ¿qué pensamos? En amiloidosis. ¿Está?
Así como hay banderas rojas con la clínica, con el examen físico, con el electro, con algún laboratorio, hay banderas rojas con, si le pedimos no se ve nada, pero si le pedimos una resonancia de acuerdo a cómo es el realce, cómo es el volumen transhistórico, etcétera, tenemos algunas banderas rojas o indicios de que miocardiopatía restrictiva puede llegar a tratarse. Entonces, con respecto al tratamiento, esto es lo único que les voy a decir ahora, eh, y es que no es el objetivo del tratamiento de las miocardiopatías restrictivas provocar una alteración en el remodelado con las drogas que conocemos para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. O sea, no le vamos a hacer en nuestra cabeza pensamos que le vamos a hacer bien, pero en realidad el proceso fisiopatológico es otro, y por ahí no hacemos nada o incluso provocamos daño. ¿Tá? Porque no vamos a lograr remodelado inverso por usar beta bloqueante. Supongamos, en una miocardiopatía hipertrófica con restricción, le ponemos beta bloqueante, sí, para disminuir la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero no estamos provocando remodelado inverso con el uso de beta bloqueante. Y de hecho, como el volumen sistólico es fijo y depende de la frecuencia cardíaca, hasta podemos hacer mal con vasodilatadores o con beta bloqueantes. ¿Mm? Eh, y así como los beta bloqueantes se pueden tolerar mal, hay datos de que con IECA pasa lo mismo, que con vasodilatadores pasa lo mismo. Hay que tener cuidado con los diuréticos. Si uno se pasa y lo tiene muy seco al paciente, le vamos a hacer daño, vamos a dar una presión y vamos a hacer daño. Eh, entonces, dijimos que íbamos a repasar algunas enfermedades más prevalentes, y yo les dije prevalentes entre comillas. Hay algunas importantes como la amiloidosis y hay otras que son por descarte y que a lo mejor no vemos nunca o no llegamos nunca al diagnóstico. Una es esta, la miocardiopatía restrictiva idiopática. Eh, este, Existe una superposición genética entre la miocardiopatía hipertrófica y esta forma de miocardiopatía restrictiva. En la biopsia se encuentra fibrosis difusa, hipertrofia del miocito. Yo nunca hice diagnóstico de esto. También que soy joven, pero nunca me pasó. A lo mejor se me pasó y nunca me di cuenta. Puede pasar también. Pero bueno, la forma de presentación es igual, se suele dar en jóvenes y suelen tener mal pronóstico. En los registros de trasplantes europeos, vieron que la Sociedad Europea o la Sociedad Española este, publica algunos reportes de trasplantes. Hay un porcentaje de 3-2% de pacientes trasplantados por miocardiopatía restrictiva y miopatía. Pero bueno, yo no vi nunca. Recuerden, si tiene hipertrofia, mimetiza una miocardiopatía hipertrófica, puede que no sea miocardiopatía hipertrófica y que sea una forma de infiltración, que puede ser las enfermedades por depósito lisosomal o por amiloidosis. La diferencia es que estas se depositan adentro de las células y estas se depositan en la matriz extracelular. Las enfermedades por depósito, hay un montón de enfermedades, las que la bibliografía nombra como más frecuentes o más importantes es el Fabry, la enfermedad de Danon o la deficiencia de esta proteína. La enfermedad de Fabry, a lo mejor se cruzan con algún paciente con esta enfermedad. Es una enfermedad que está ligada en genética, con una forma de transmisión ligada al X, o sea, que las mujeres tienen un cromosoma X alterado y sus hijos son los enfermos, o son los más gravemente enfermos.
Eso era lo que se conocía. Se sabe que la mujer, como parte de su cromosoma X se manifiesta, pueden tener formas un poco menos graves y a más edad. O sea que suelen tener formas de desarrollo más añoso, digamos, no tan graves como les digo, pero pueden estar enfermos también. Lo que hace digamos, esta alteración en el código genético hace que se reduzca o quede ausente la actividad de la alfa-galactosidasa A y se acumula un globo triacilceramida que se acumula en el corazón, en los riñones o en los nervios. Y la forma de diagnosticarlo cuando uno lo sospecha en un varón es dosar la actividad de la alfa-galactosidasa, ¿sí? No en una mujer, porque como tiene dos cromosomas va a tener actividad, entonces no lo vamos a poder diagnosticar. Entonces, si lo sospechamos en una mujer, tenemos que usar métodos genéticos habitualmente. Pero en un varón, lo que podemos hacer es dosar la alfa-galactosidasa en sangre y si está reducida o está anulada, es la forma de iniciar el diagnóstico. Estos pacientes, ¿qué es lo que tienen? Tienen hipertrofia en el ventrículo izquierdo, tienen alteraciones en el strain o el realce, las zonas laterales, basales del ventrículo izquierdo. La acumulación de este globo triacilceramida también se da perivascular, entonces suelen tener eh, además de la miocardiopatía, suelen tener accidente cerebrovascular a corta edad, insuficiencia renal, infartos, pueden tener cardiopatía isquémica a corta edad y suelen tener alteración de los nervios con pacientes que tienen síntomas muy intensos de niños, con dolor, sensación de quemazón en las plantas de las manos, en las plantas de los pies. Y tienen por los depósitos algunas características particulares que son alrededor del ombligo unas lesiones que son angioqueratomas muy características, o lo que van a leer también es la córnea verticilada como en rayos de bicicleta, es por la acumulación de esos globos triacilceramida en las células. Y si uno hace una biopsia de un nervio o una biopsia endomiocárdica o de riñón, y con microscopía electrónica se ven unas lesiones características que son como en catáfilas de cebolla. Bueno, estos son muy poco frecuentes, son todas digamos, intracelulares, no tienen, digamos, tratamiento específico, se suelen dar en gente joven, se asocian con miopatía, retardo mental, tienen muy mal pronóstico, y la vedette, digamos, de esto es la amiloidosis, de la miocardiopatía restrictiva con el apartado de la columna de la izquierda, fracción de eyección preservada y pueden tener un poquito de hipertrofia, un poco de hipertrofia. ¿Por qué se da? ¿Es una proteína en exceso o no que está mal plegada y que se deposita en diferentes órganos? Y eso lleva a las alteraciones en el ventrículo. Las dos más frecuentes que explican más del 95% de las causas de amiloides son la amiloidosis tipo AL o la TTR. La AL es por el exceso de cadenas livianas y la TTR hay dos tipos, que es la salvaje y la mutante, que es una alteración autosómica dominante en algún gen, en el código genético, en la forma mutante, que se suele dar a menor edad, o la salvaje, que suele ser lo que antes se llamaba amiloidosis senil, que tienen mucha predilección por el corazón. ¿Mm? La bandera roja, como les dije, o el signo de alarma más importante, es la discordancia entre
la hipertrofia en el ventrículo izquierdo, en el ecocardiograma, que se debería corresponder con complejos altos en el electro, ¿sí? Entonces tenemos hipertrofia en el eco y bajo voltaje en el electrocardiograma. Eso debería hacernos sospechar fuertemente que se trate de amiloidosis cardíaca. El consenso, hay un consenso publicado hace poquito de la Sociedad Argentina de Cardiología sobre amiloidosis, muy recomendable para leer, está súper claro y incluso habla de cómo seguirlos a los pacientes, está muy bueno, se los recomiendo. Básicamente, ¿cómo se hace el diagnóstico? Sospechamos por estas banderas rojas, esto es del mismo consenso, sospechamos de la presencia de amiloidosis por esto de estas banderas rojas. ¿Y qué hacemos? Solicitamos cadenas livianas y una corrida electroforética en sangre y orina para ver si hay presencia de banda monoclonal o hay exceso de cadenas livianas en sangre. ¿Para qué? Para ver si eso es AL, ¿sí? Y hacemos un centellograma con pirofosfato. Entonces, si hay cadenas livianas positivas y el pirofosfato es o negativo o tiene algún grado de captación en el corazón, pero de bajo grado, tenemos alta sospecha de amiloidosis AL. ¿Sí? Si tenemos cadenas livianas negativas y centellograma de bajo grado, pero lo seguimos sospechando clínicamente, lo que hay que hacer es una resonancia que a lo mejor no nos termina de dilucidar el diagnóstico o pensar en hacer una biopsia endomyocardial. Si las cadenas livianas es positiva y el centellograma es muy positivo, sospechamos a L por la presencia de cadenas livianas, pero en la presencia de centellogramas de alto grado es menos común en la amiloidosis AL y es mucho más común en la TTR. Entonces tendremos que hacer el diagnóstico diferencial. Y por último, si el centellograma es muy positivo, estos positivos se compara contra lo que les pasa a una, digamos, la captación en el corazón versus lo que le pasa a una costilla. Entonces, si es muy positivo y tiene cadenas livianas negativas, sospechamos que es amiloidosis TTR, ¿sí? Bueno, inicialmente en la amiloidosis AL, esto es más común en la AL, ¿qué tenemos? Lo que dijimos de la insuficiencia cardíaca, arritmias auriculares, tenemos proteinuria, es muy común la presencia de túnel carpiano y a veces túnel carpiano bilateral. En el eco, hipertrofia, engrosamiento de las válvulas, disfunción diastólica y una cosa en la amiloidosis muy avanzada, una cosa que se llama patrón de deformación longitudinal con preservación apical. O sea, se altera la deformación de todo el ventrículo, sin embargo el ápex se mantiene con buena deformación. Y eso es lo que se llama bandera de Japón o la frutilla de la crema, ¿sí? Ahora, esto es cuando está muy avanzado, esto ya el ventrículo está detonado. Podemos encontrar algún grado de preservación apical en etapas muy tempranas. Por ejemplo, nos pasa a menudo que nos mandan a evaluación a un paciente con mieloma, nos mandan para un ecocardiograma para evaluación de la función sistólica ventricular para la quimioterapia. Pero nosotros, si en ese paciente le hacemos el strain, podemos diagnosticar de forma temprana la sospecha de que tenga amiloidosis cardíaca. ¿Cómo se hace eso? Se compara la deformación de los segmentos mediales y basales divididos los apicales, ¿sí? Normalmente, digamos, si tenemos 6 segmentos con un grado de deformación versus los apicales,
debería ser más o menos igual a 1 o digamos, debería ser muy parecido toda la deformación. Si tenemos más deformación el promedio en los apicales que en los mediales y en los basales, a pesar de que la deformación sea aparentemente buena, hay un grado de gradiente de deformación entre el ápex y los segmentos mediales y basales, y podemos poner en el informe sospecha de amiloidosis temprana, ¿sí? Y eso es muy importante porque puede hacer que incremente los tiempos, de que tengamos que darle tratamiento temprano al paciente y bajarle la cadena liviana para que no termine siendo la amiloidosis cardíaca lo que signe el pronóstico del paciente, ¿sí? Porque esta enfermedad así desarrollada es muy mala, ¿sí? Mortalidad muy elevada. Morbimortalidad muy elevada. Sí, entonces hay marcadores pronósticos, hay varios. Este es de la clínica Mayo modificada. Entonces, si tenemos un paciente que le diagnosticamos amiloidosis cardíaca, tenemos que dosarle troponina, tenemos que dosarle BNP o NT-proBNP y tenemos que dosarle esto que en realidad es la diferencia entre cadenas libres, las patológicas versus las no patológicas. Entonces, si tenemos el estadio 1, todos los marcadores están debajo del valor normal. En el estadio 2, uno de los valores está por encima del valor de corte, estadio 3, 2 marcadores, estadio 4, 3 marcadores. Y así, a medida que nos vamos del estadio 1 al último, tenemos muy mal pronóstico. Fíjense que tener todos los marcadores mal, la sobrevida es muy mal. ¿Tá? Y como el tratamiento del mieloma, digamos, a lo mejor cura el mieloma, pero no va a retrotraer la enfermedad cardíaca. Entonces el paciente va a terminar, digamos, el pronóstico del paciente va a estar estipulado por lo que le pasa al corazón. En la amiloidosis tipo TTR, como les dije, hay dos formas. La mutante, que se da en gente más joven, o la salvaje en gente más grande. Salvaje es porque no, digamos, no hay una mutación específica. Eh, son muy parecidas, nada más que la mutante es en gente más joven y habitualmente tienen más síntomas neurológicos. En cambio, la senil o la salvaje tiene muchos síntomas cardiovasculares, muy frecuentemente estenosis aórtica, hasta 20% de escritos pacientes con estenosis aórtica grande que tienen amiloidosis tipo TTR, suelen tener o muy frecuentemente túnel carpiano bilateral y menos frecuentemente neuropatía periférica. Bueno, lo del diagnóstico ya les dije. Y digamos, lo que pasa con esta enfermedad es que esta proteína, que es una proteína transportadora de hormona tiroidea, se pliega mal, se deposita y termina, digamos, generando estas fibras de amiloide. Y entonces el tratamiento consta, actualmente existe tratamiento para esta enfermedad, y el tratamiento hay distintas drogas que lo que hacen que la proteína esta, la que ya se depositó, está depositada, pero impide que se plieguen mal nuevas proteínas y sigan progresando esta enfermedad, o incluso hay algunas líneas de investigación que lo que pretenden es tratar de lavar la proteína ya depositada para tratar de ir para atrás con respecto a la enfermedad, ¿sí? Existe en la actualidad y en Argentina hay tafamidis para uso comercial. Se usa una dosis de 61 miligramos al día, todos los días, y ha demostrado, el uso de tafamidis ha demostrado, sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad, incrementar la sobrevida versus pacientes con placebo.
Hay otras drogas en investigación y esto es un nicho de enfermedad que está muy, digamos, de moda y hay un montón de protocolos de investigación en marcha. Y algo que me llamó la atención es que tomar té verde es muy bueno para evitar tener tiroides. El pronóstico, acá se usan hay varios sistemas de clasificación del pronóstico, pero el que recomienda el consenso es usar este del Centro Nacional de Amiloidosis de Londres, y es medir NT-proBNP y el filtrado glomerular. Si el NT-proBNP es menos de 3000 y el filtrado más de 45, sobrevida más de 63 meses. Si tenemos uno de los parámetros mal, 47 meses, y si tenemos ambos parámetros alterados, 24 meses de eso, la mediana sobrevida 24 meses. Obviamente el tratamiento, mientras más temprano lo hacemos, mejor pronóstico tenemos. Obviamente, además del tratamiento específico, hay que tratar la congestión y el tratamiento general, ¿no? Bueno, la fibrosis endomiocárdica está descrita o es más común en países ecuatoriales, en jóvenes. Hay factores de riesgo, infecciones, algunas alteraciones genéticas, la alimentación, y lo que pasa es que hay un daño endomiocárdico con fibrosis endomiocárdica, y lo que sucede es la restricción en realidad no se da por el depósito en la fibra muscular o en el intersticio de la fibra muscular, sino que es en el endocardio. Y también, como está implicado el endocardio, puede afectar las válvulas. También está descrito daño endocárdico en el síndrome hipereosinofílico, que se llama endocarditis de Leffler, y es cuando hay persistencia de eosinófilos elevados en sangre, más de 1500 células en el recuento de sangre. Esto además, la hiperosinofilia, aparte de ocasionar miocarditis, también puede provocar este síndrome hiperosinofílico con daño del endocardio. Y se describen tres fases: una aguda, una intermedia donde se ven trombos sobre todo en el ápex, está como el ápex ocupado, y una forma crónica fibrótica, que es la que se manifestaría, no sé si expliqué bien, como miocardiopatía restrictiva. Eh, y no sé si por último, ya llegando al final, otra forma de miocardiopatía restrictiva es la que se da en la hemocromatosis o la sobrecarga de hierro. Esta sobrecarga de hierro puede ser primaria en casos de hemocromatosis o secundaria, por ejemplo, en gente que recibe muchas transfusiones. Cuando el hierro supera la capacidad de unión a transferrina, esa expansión de hierro se empieza a depositar del epicardio al endocardio, y eso empieza a provocar una cadena inflamatoria y de reacciones locales que hacen que sufra el miocardio. Entonces puede pasar inicialmente con una fisiología restrictiva, mostrarse como una miocardiopatía restrictiva, y si eso continúa, terminan todos en una forma de miocardiopatía dilatada. Habitualmente uno espera en hemocromatosis encontrar esto, pero puede que suceda todo esto antes de que veamos un paciente así de enfermo. Para hacer el diagnóstico, lo que hay que hacer es en sangre una saturación de transferrina más de 55% con ferritina alta. A eso se llama sobrecarga de hierro. Si a eso le hacemos un eco y vemos algún trastorno en el llenado ventricular o alteración digamos, trastornos en las presiones manifestadas como BNP alto, lo podemos sospechar. No es necesario hacer la biopsia, y lo que hay que hacer es una resonancia. Y en la resonancia se mide en T2
un tiempo en T2 que para que haya compromiso miocárdico tiene que ser menor a 20 milisegundos. Eso en T2 es diagnóstico de que hay depósito de hierro en el miocardio. Y si es menos de 10 milisegundos, hay una sobrecarga severa de hierro, ¿sí? De hecho, esto nos puede servir para el control del tratamiento. Si está implicado el ventrículo izquierdo cuando hay sobrecarga de hierro, podemos hacer flebotomía o usar quelantes de hierro y lo podemos controlar midiendo el T2 en la resonancia. El objetivo es mantener un T2 por arriba de 20 milisegundos siempre para evitar las consecuencias del hierro en el miocardio. Bueno, sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa, no se conoce con exactitud su etiología. Se cree que posiblemente tiene relación digamos, es casi como una enfermedad autoinmune, se cree, desencadenada por algunos estímulos. Y lo que le sucede al corazón es que se forman granulomas no caseificantes en los ventrículos, en el ventrículo izquierdo, eh, y puede estar el compromiso cardíaco aislado o en realidad como una enfermedad multisistémica. Y los hallazgos, lo que le pase al ventrículo va a depender de dónde se localiza. Si se localiza muy cerca del sistema de conducción, va a tener bloqueo AB, o esa inflamación puede provocar arritmia, o si es muy extendido, va a tener fisiología de restricción, ¿sí? Entonces, mucho tipo de síntomas. Habitualmente lo que se habla mucho es del bloqueo AB, arritmia, bloqueo de rama izquierda, y se describen dos fenotipos, un fenotipo restrictivo y un fenotipo como miocardiopatía dilatada. La resonancia ayuda para el seguimiento, para el diagnóstico, para el seguimiento. Es un realce parcheado y focal que respeta el endocardio, que es muy común en los segmentos basales, que su extensión se relaciona con lo que pasa clínicamente al paciente, pero les puede pasar que, tuve hace poco un paciente que me llega tenía sarcoidosis sistémica y le piden una resonancia y me viene con la resonancia que dice tengo hallazgo de sarcoidosis cardíaca. Paciente asintomático, electro normal, una paciente joven, activa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La tratamos o no la tratamos? La tratamos con el tratamiento es con corticoides, con inmunosupresores. Entonces, lo que se recomienda es hacer un PET. ¿Para qué? Para ver si esos granulomas están activos o no están activos. Si captan, es que la enfermedad está activa y hay que tratar. Si no captan, en realidad esto pasó en algún momento y el seguimiento es clínico, digamos. ¿Mm? Eh, el tratamiento es con corticoides como inmunoterapia. La extensión del realce es un predictor de la respuesta a los corticoides. La biopsia puede que hagamos una biopsia y si le erramos al vistachazo de dónde sacamos la muestra, puede ser que nos dé normal, por lo tanto no se recomienda hacer biopsia. Y se recomienda CDI para pacientes con TB no sostenida, sostenida con fracción de eyección de menor a 35% o síncope inexplicado, como en cualquier miocardiopatía dilatada. Y por último, la radioterapia, así como provoca alteración en el pericardio y pericarditis constrictiva, también puede provocar miocardiopatía restrictiva. Solo le muestro una paciente mía, una amiga ya fallecida, que por un linfoma fue irradiada de joven y tuvo todas las complicaciones. Estenosis aórtica, calcio en el pericardio, calcio en el anillo tricuspidio, en el anillo mitral, enfermedad coronaria por culpa de la radiación a los 18 años. Bueno, entonces, resumiendo, menos de 30 años, pensar en miocardiopatía restrictiva idiopática, si pensamos sospechamos miocardiopatía restrictiva,
o formas de fibrosis endomiocárdica, son todas muy raras, mayores de 65 años con síntomas, descartar cardiopatía hipertensiva, miocardiopatía hipertrófica, estados de alto gasto, pericarditis constrictiva, y si descartamos todo eso y seguimos pensando que después de tener miocardiopatía restrictiva, pensar en las más comunes. Entonces, la bandera roja pensando en amiloidosis, dosar ferritina y ver la cuestión de la fisiología del hierro o incluso resonancia con T2 para ver hemocromatosis y depósito de hierro en el corazón, enfermedad de Fabry, miocardiopatía restrictiva inducida por radiación, algunas otras formas raras. Y el tratamiento, algunas tienen tratamiento específico y todas los tratamientos de soporte, que básicamente es diuréticos y cuidado a ojo y seguimiento estricto de los pacientes. Listo, gracias. Bueno, preguntas. No los puedo ayudar mucho, pero bueno. No. Pero tipo, a ver, yo me en la última clase. Todo entendieron todo, pero re bien en el examen, entonces, tranquilo. Después, si puedo, les paso a vos, Pau, si querés. Les paso un par de artículos que son fáciles de leer, que son de los que saqué la clase, donde hacen un resumen, y les recomiendo que lean el consenso de SAC, que no es largo, son 40 hojas nada más, y es fácil de leer, está en castellano, es fácil de leer, y las preguntas las me salí ahí. La familia. Sí, sí. Lo que se recomienda, y ahí en la guía lo dice, yo tengo un paciente tratado, que no lo inicié yo al tratamiento, y no les dije otra cosa que es muy importante. En la amiloidosis en pacientes con FA se recomienda anticoagulación independientemente del CHA-2. Igual que en la miocardiopatía hipertrófica. O sea, el paciente tiene fibrilación auricular, no me importa el CHA-2 que tenga o el CHA que tenga, y se recomienda anticoagular. Tengo un paciente que tratado y lo que se recomienda es iniciar el tratamiento y el seguimiento se hace con los biomarcadores, con el NT-proBNP, ver el riñón, se aconseja hacer el seguimiento dorsal de microalbuminuria porque puede tener daño renal. Usar ecocardiograma con strain para ver si no está tan alterado, digamos, y lo agarramos tempranamente, seguirlo con strain, y hacer obviamente resonancia. Lo que sí no se sabe es cuánto tiempo, en teoría, es general. Bueno. Finalizamos. Bueno, gracias, vos. No, no. Chicos, el tema del examen, recuerden que el 13, ¿ah? Bueno, es presencial, con esta de forma virtual, va a ser virtual como siempre, ustedes tienen que venir. Recuerden tener las cuotas al día para poder rendir, y fíjense en el tema de la asistencia, que es el 80%, para que puedan rendir también, ¿está? Nada más, después lo pago, les voy a mandar por mensaje, para que tengan algo que enviar. ¿No? Si quieren anotar, Les voy a pasar un dato, ¿no? quieren anotar un artículo que se llama